No hay otros libros parecidos en el mundo. Habitualmente lo que vemos son pacientes crónicos. ¿Qué sabéis del sistema nervioso autónomo? No utilizamos un fármaco con una intención farmacológica. Lo importante no es la procaína, es el concepto, pues también somos luz. Las células emiten fotones. Si cada paciente es único, cada momento de su vida también lo es. Claro, mi sistema nervioso, que es un receptor, ¿cómo no va a captar los campos electromagnéticos? Y por eso el libro tiene tantas páginas. El campo interferente probablemente sea una de las mayores aportaciones que puede hacer la terapia neural a la medicina. Porque mucha gente, sobre todo en un proceso crónico, lo que tiene es un campo interferente. Esa capacidad de autorregulación que tiene el sistema nervioso autónomo en contacto con el sistema inmune, las emociones, el sistema endocrino, es el que en un momento se reorganiza. Tenemos los mecanismos para enfermar y para curar. Cuando encontramos a veces un foco de irritación, como puede ser una cicatriz o un diente que tiene una irritación, cuando tú con un anestésico local interrumpes ese estímulo patológico que está irritando la red nerviosa, lo notas enseguida. A nosotros nos interesa mucho algo que en muchas otras ramas de la medicina no interesa. ¿Por qué esta maravilla del sistema nervioso no está tan presente en todos los especialistas sanitarios? David Viñas, máster en Neurociencias y en Antropología de la Medicina, director médico del Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora en Sabadell, director del Máster de Terapia Neural de la Universidad de Barcelona y L3, presidente de la Neural Therapy Research Foundation, fundador de la Asociación Médica de Terapia Neural de España y miembro honorífico de las asociaciones de Austria, Italia, Portugal, Turquía, Colombia, Ecuador y Perú, miembro del Comité Científico de la Federación Internacional de Terapia Neural en Suiza, autor de varios capítulos de libros y artículos científicos sobre terapia neural, docente de terapia neural en múltiples países europeos y americanos. Dicho esto, ¿se puede escribir un libro de terapia neural? Yo pienso que sí. Bueno, sí, por favor. Sin embargo, yo he flipado. No eres el único autor. Más de 70 autores de 14 países con distintas disciplinas médicas. Espera, un momentito. ¿Cómo te lo has hecho? Buenas tardes. Sí, la verdad, gracias, Mónica. Sí, el principal reto es organizar un libro de este calibre con semejante número de autores, porque tengo la suerte de que empecé la terapia neural desde jovencito y, por lo tanto, por mi inquietud, que quien me conoce sabe que la tengo, pues me he movido y en parte del movimiento pues, ha sido muy internacional. He estado en muchos cursos, congresos y el hecho de moverme por tantos países ha hecho que pueda conocer muchos terapeutas neurales con experiencia de referencia pues, en diferentes países europeos y americanos. Entonces, a la hora de diseñar el libro, pues tenía muchas opciones, muchos contactos, gente que conozco bien. Por suerte, pues los autores y las autoras que han participado recibieron esta petición de mucho agrado porque vivimos mucho lo que hacemos y, bueno, agradecido con todas las personas que han participado en este proyecto. Muy bien. Y supongo que con tantos habréis pensado en traducir, en que haya otras traducciones, ¿no? Sí, estamos en ello. Realmente hablando con la editorial Médica Panamericana, con quien agradezco mucho que estemos aquí ahora. Ya desde el principio sabíamos que este libro sería muy bien recibido en toda la comunidad de hispanoparlante, pero no hay otros libros parecidos en el mundo, excepto uno en Alemania, que en algún momento supongo que podremos hablar de eso. Pero, por ejemplo, en Norteamérica están deseando ya que se traduzca al inglés. En países de habla germánica también, en Italia, en Brasil, hay varios países que tienen sus sociedades de terapia neural y están solicitando que se traduzca el libro. Porque este libro, mi pregunta, ¿es solo para ámbito sanitario o para todo el mundo? Para todo el mundo que sepa leer. Y si no, audiolibro. Audiolibro. ¿Está? Pero, no, aún no, ¿eh? No está, pero ¿Tenéis estaría pensado? bien. Mira, con Teresa, mi mujer, tenemos una afición muy bonita que es a veces leer libros que nos gustan en voz alta. Y uno lee, el otro escucha, bueno, escuchamos los dos y realmente leer en compañía también es una actividad pues, muy recomendable por lo que yo he podido experimentar. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Sí, la pregunta, yo me voy. La pregunta es, por ejemplo, yo sé leer, ¿vale? Pero no soy del ámbito vale, sanitario. sí, era para ámbito sanitario. También, yo soy paciente. Luego, si queda tiempo y me dejas, te lo explicaré. Pero yo puedo leer este libro. Está pensado claro. también para... Sí,
Es un libro que no es solo para los terapeutas neurales. Sí que está pensado porque nos hacía falta un libro para acompañar en el aprendizaje al médico, a la odontóloga, a la enfermera que quiera aprender terapia neural, para que la acompañe en su docencia y para los que ya saben, pues que sea un libro también de consulta, ¿no? Para que puedan actualizarse en muchos términos y técnicas. Pero el libro va mucho más allá de lo que es la terapia neural como técnica. También trata conceptos de la medicina elementales que yo creo que son recomendables para cualquier profesional sanitario, cualquiera, pero también para cualquier persona en las que le interese el tema sanitario, porque empezamos definiendo lo que es la enfermedad, lo que es la salud, haciéndonos preguntas sobre las definiciones que da la OMS de eso, por ejemplo, ¿no? Explica también interacciones entre el sistema nervioso y el sistema inmune, entre el sistema nervioso y el sistema emocional, de cómo gestionar ciertas emociones. Entonces, y al final hay un apartado en el que también se habla de la importancia de la implicación de la salud en la cultura y en la comunidad, ¿no? Por lo tanto, hay una parte del libro que sí que va más allá del ámbito sanitario, pero puede ser que hay, evidentemente, gran parte del libro pues, que no sea del ámbito sanitario, pues si le interesa mucho el tema le va a gustar, pero si no, pues bueno, hay muchas fotos también. Vale, pero a mí, yo lo he visto. He dicho, este es para mí, tiene fotos. Porque, por ejemplo, a mí lo primero que pienso cuando veo este libro es ¿qué es la terapia neural? Que es lo primero que te pregunté cuando vine. Vamos a ver, ¿por qué veo aquí yo una inyección? ¿Qué es la terapia neural? Mira, esta pregunta, nos la hagan o no, los médicos, los profesionales que trabajamos en terapia neural debemos explicarlo cada vez en cada paciente, ¿no? Porque, claro, el paciente no sabe lo que viene. El paciente que tenemos nosotros habitualmente es un paciente de largo recorrido que es capaz de ir a un médico o odontólogo, a otro profesional de la salud que hace terapia neural, que hace una terapia que no sabe qué es. Por lo tanto, habitualmente lo que vemos son pacientes crónicos, pacientes que son refractarios a otro tipo de tratamientos y siguen buscando pues, algún alivio. Por lo tanto, no saben qué es la terapia neural. La terapia neural, desde un punto de vista técnico, sería como la aplicación de anestésicos locales en bajas dosis con una finalidad diagnóstica y terapéutica, no anestésica. Aquí podemos empezar ya a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Utilizáis un anestésico local, pero sin intención anestésica. Sí, por eso, ya lo explicaremos, ¿no? Con una baja dosis, sin una intención anestésica y con una finalidad también diagnóstica y terapéutica, que es lo que nosotros hemos visto que podemos hacer en terapia neural con ese uso de la sustancia. Porque a mí mi pregunta ahora es, ¿cómo llegas a conocer tú la terapia neural? Pues mira, yo llegué a conocer la terapia neural porque justo después de terminar la carrera, yo ya tenía unas inquietudes que van un poco más allá de lo que es la medicina biofísica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, lo más físico, la enfermedad, el diagnóstico, la bacteria, la infección, el antibiótico. Iba un poco más allá. Mi interés desde pequeñito, lo que yo sentía que me llamaba la medicina cuando era pequeño, era también una faceta más humanista, ¿no? más social, más entender el ser humano desde una perspectiva que va mucho más allá de lo que a veces nos transmite en la carrera. Motivo por el cual estudié este máster de antropología de la medicina, que me encantó, y me pregunté, ¿por qué en la carrera no nos explican antropología de la medicina? Es súper interesante. O sea, hay un factor cultural y social de la enfermedad y también del tratamiento que puede influir incluso en la evolución de la enfermedad de muchos pacientes y se ve en diferentes culturas o ámbitos étnicos en el mundo, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención. Entonces, cuando acabó la carrera, hubo una doctora, Isabel Mora, que trabajaba junto a Montserrat Noguera, que está aquí en estos momentos, que me hablaron de la terapia neural y que venía un médico que se llama Julio César Payán de la Roche, que se convirtió en mi maestro, médico colombiano, y yo tuve la suerte que justo poco después de terminar la carrera le escuché. Entonces, cuando él hablaba de terapia neural, lo hablaba desde esta perspectiva. Cuando hemos definido la terapia neural, lo he definido desde un punto de vista muy técnico. Pero, ¿qué es lo que me encantó a mí? Que me encontré a un médico que hablaba de la terapia neural no desde esta perspectiva técnica, sino desde una perspectiva conceptual que va mucho más allá, que sin saber yo lo que era terapia neural, sí sabía lo que era ese concepto del ser humano implicado en una sociedad, en un entorno familiar, que las emociones las influyen. Entonces, esto fue lo que me cautivó realmente. Yo creo que si el doctor Payán, en lugar de hacer terapia neural, hubiera hecho otra cosa, ahora estaría hablando yo de otra cosa y no de terapia neural, porque en el fondo me captivó la idea, llevada, en este caso, a la terapia neural. Y David, ¿por qué crees que se conoce poco
¿no? Porque se conoce Sí. tanto, seas del ámbito Sí. o no. Cuando empecé con la terapia neural, hace 33 años, se conocía menos aún. Muchos de los que estamos aquí llevamos años, ¿verdad?, hablando de la terapia neural, haciendo cursos, conferencias, escribiendo cosas, hablando con nuestros compañeros. Hay médicos aquí que están trabajando en hospitales, odontólogos, tienen clínicas, se mueven y llevamos muchos años hablando de lo que es la terapia neural. Y los pacientes. Los pacientes son probablemente los principales cómplices, porque son capaces de decirle a un familiar, a un amigo, que vayan a un médico que hace una terapia que no saben qué es. Es decir, ellos son los primeros que confían en la terapia neural, los pacientes, porque por más médicos que tengamos, ¿verdad?, si los pacientes no confían en lo que hacemos, pues aquí estaríamos haciendo una merienda entre médicos, ¿verdad?, de lo bonito que sería hacer terapia neural en pacientes, pero no estarían los pacientes. Entonces, ellos son los principales cómplices de todo esto. Entonces, pero aún se conoce poco. ¿Por qué? Yo tengo una idea. En mi trayecto hay 25 años de docencia. Son 25 años dando cursos. Entonces, hay una pregunta que yo hago al inicio. Pregunto, y en los cursos pueden venir cardiólogos, traumatólogos, odontólogas, enfermeras, ginecólogos, ¿no?, médicos y sanitarios de diferentes especialidades. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué sabéis del sistema nervioso autónomo? Y entonces se oye es decir, pero a ver, ¿no somos todos profesionales de la medicina? ¿Qué sabemos del sistema nervioso autónomo? Entonces, es aquello de lo que todos hablamos, pero no sabemos muy bien de qué es. Entonces, claro, a la que empiezas a explicar qué es el sistema nervioso autónomo, la importancia, que es una parte del sistema nervioso que se dedica o está diseñado para regular, modular todas las funciones viscerales de nuestro organismo, regular la presión arterial, la temperatura corporal, la digestión, es capaz de conectar las emociones con el organismo. Si yo tengo ansiedades porque mi sistema nervioso autónomo está ahora actuando sobre mis glándulas salivales y tengo sequedad en la boca, está acelerando mi corazón, ese sistema nervioso autónomo que nos mantiene en vida a pesar de que no nos acordemos de que tenemos un corazón, mantiene el ritmo del corazón. Y no solo eso, sino es capaz de modular la frecuencia y la fuerza del corazón en función de mi necesidad. Está continuamente, ya no solo cada víscera, sino las integrantes todas. Es capaz de regular todo lo que hay en mi organismo en cualquier momento según mi necesidad. Entonces, esa maravilla que se llama sistema nervioso autónomo, cuando le preguntamos a los profesionales que igual llevan 30 años de profesión médica, no sabemos mucho más que decir, sí, se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el que te hace estar en alerta, ¿verdad?, y te gasta energía. El parasimpático es el que utilizamos pues para regenerar, reposo. ¿Sabes más? No mucho más. Entonces digo, ¿por qué esta maravilla del sistema nervioso no está tan presente en todos los especialistas sanitarios? Entonces, aquí es el punto donde yo creo que podríamos responder esa pregunta. Me llamó mucho la atención un médico de Navarra que el segundo curso me dijo, David, cuando hiciste la pregunta me di cuenta que yo no podía decirte apenas nada del sistema nervioso autónomo. Saqué el polvo de mis apuntes de medicina y vi una nota que decía, no entra para examen. Entonces, el profesor les dijo, este apartado no entra para examen. Claro, y los alumnos contentos porque no tenían que estudiarse el sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, hablando con un cirujano, me dijo, hombre, yo sí algo, sé por dónde pasa el sistema nervioso autónomo. Sé por dónde pasa, porque cuando estudié la especialidad me dijeron, esto no tienes que cortarlo. Entonces, él sabe que hay fibras simpáticas, sobre todo, que no las tiene que cortar porque da problemas. Pero no sabemos mucho más, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto que sabemos, tanto que estudiamos en medicina, por qué apartamos el sistema nervioso autónomo? Y entramos en el punto. El punto es que el sistema nervioso autónomo te obliga a mantener una visión global del ser humano. Te obliga. El sistema nervioso autónomo no es lineal. Es decir, no es un nervio que yo lo pincho y se me mueve ese dedo. O que yo doy un fármaco y puedo matar una bacteria. O que yo doy un medicamento o hago una acción y encuentro un efecto determinado. No sigue ese patrón. El sistema nervioso autónomo lo conecta todo y cuando se mueve es capaz de influenciar el sistema inmune, hormonal, el corazón, el pulmón, todo a la vez. Entonces, claro, esto, en la visión que tenemos actualmente en la medicina, es difícil de manejar. Entonces, creo que es más fácil decir no entrar para examen, porque tenerlo presente en el día a día es muy complejo. Claro.
Y entonces yo, por ejemplo, vine, me contaste más o menos, ¿no? Como paciente, digo, y de repente ahí me cagué cuando vi la inyeccióncita, que dije, hostia, esto va de aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿eso que inyectas, ese único, eso, cómo puede hacer, que yo no soy del ámbito sanitario, eso que dije, ostras, ¿cómo puede ser que haga todo este efecto tan rápido, este efecto en todo? ¿Cómo puede ser? ¿Que claro. se llama procaína? Espérate, que yo Procaína, sí. Con procaína, P, no con C, no con C, no. Procaína. Procaína. Bueno, alguien ha dicho, piensa a veces, ¿no? Cocaína, no, procaína. Procaína. Claro, es que tu visión es la visión a la que estamos acostumbrados. ¿Qué estamos acostumbrados? Desde que estás nerviosa y tu abuela te da una tila, ¿no? Y la tila, pues igual me relaja, ¿no? Si saben más, igual una pasiflora o lo que sea, o tengo un ardor de estómago, me tomo un omeprazol, un antiácido, me duele la rodilla, me tomo un antiinflamatorio. Estamos acostumbrados a un fármaco que haga un efecto concreto. Entonces, claro, la procaína es un fármaco, sí, es un anestésico local, por lo tanto, anestesia ya, pero no lo utilizamos como anestésico, ¿no? Entonces, ¿será para el dolor? Sí, pero no. Es decir, no queremos tratar el dolor con el anestésico. ¿Cómo que no? No. Ya lo cuento, pero lo que yo tengo es una infección de orina, porque vas a utilizar un anestésico. Entonces, este es el primer punto. El punto es, no utilizamos un fármaco con una intención farmacológica. Utilizamos el fármaco porque los anestésicos locales tienen un efecto sobre el sistema nervioso y sobre todo nos interesa el que tienen sobre el sistema nervioso autónomo y más específicamente sobre el sistema nervioso simpático, porque es este que nos provoca ruido en el sistema nervioso, el que está muy activado cuando tenemos una infección, un dolor, una inflamación, un estrés, ¿no? Es el que habitualmente, como yo ahora, tenemos sobreexcitado, ¿no? Entonces, claro, esa excitación tan recurrente en el círculo vicioso del sistema nervioso simpático es el que a veces acaba provocando la enfermedad, la inflamación, el dolor, ¿no? Entonces, la procaína solo le dice, estate quieto un momento. Para un momento, para, ¿no? Para un momento, ¿no? Entonces, claro, el sistema nervioso autónomo está vivo, tiene capacidad de reorganizarse continuamente. Entonces, cuando el anestésico local le dice a la fibra simpática, para un momento, entonces le da tiempo al sistema nervioso autónomo a autorregularse. Tiene la capacidad de autorregulación. Entonces, esa capacidad de autorregulación que tiene el sistema nervioso autónomo en contacto con el sistema inmune, las emociones, el sistema endocrino, es el que en un momento se reorganiza. Por lo tanto, ¿quién cura? ¿La procaína? No. La procaína no cura. El médico tampoco. ¿Quién cura? La propia persona, que es la que tiene los mecanismos para hacerlo todo. Tenemos los mecanismos para enfermar y para curar. Entonces, la procaína lo único que hace es, si se coloca en un punto específico, puede decirle al sistema nervioso simpático, sobre todo, para un momento, permite que este sistema nervioso autónomo haga su trabajo que sabe hacer, ¿no? Y esta es la función principal del médico, del odontólogo, la enfermera profesional que haga terapia neural. ¿De dónde? Hay un médico alemán que se llamaba Peter Dosch que decía, la terapia neural consiste en el saber dónde. Y esta es una también un gran arte para la terapia neural, también para la medicina. Me imagino que un cirujano puede tener un buen bisturí, pero ¿qué harás con eso? ¿Dónde vas a cortar? ¿No? Entonces, claro, eso difiere mucho de un fármaco. Un fármaco pues lo puedes administrar por diferentes vías y a la que entra en un nivel en el suero plasmático, ¿no? En sangre, pues va a hacer el mismo efecto, ¿no? Con más rapidez o menos y tal. Pero, y esto es lo que cuesta a veces en medicina, según la visión que tengas, saber que el anestésico local, depende de dónde lo pongas, dará un estímulo concreto en el sistema nervioso, en esta red nerviosa, y por lo tanto el efecto será diferente. Yo tengo dos dudas más. Mira, no sé si lo cuentas en el libro o no, pero tengo dos dudas. Una, ¿por qué en las cicatrices? ¿Por qué se inyecta en las cicatrices? Recuerdo perfectamente que me dijiste, ¿tienes alguna cicatriz? ¿Por qué? ¿Me lo puedes contar? Sí. A veces, fíjate, tan importantes son las cicatrices que a veces incluso hay quien se piensa que en terapia neural solo hacemos eso. Y hay pacientes que dicen, tengo una cicatriz aquí, esta aún no me la has pinchado. No digo, bueno, tampoco tenemos por qué pincharlas todas, pero porque nos interesan. Fíjate además lo curioso, a nosotros nos interesa mucho algo que en muchas otras ramas de la medicina no interesa, ¿verdad? Es curioso. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque una cicatriz implica una lesión en el sistema nervioso, implica una lesión en un tejido. Ya, pero es que la cicatriz
es de hace 50 años. Hace 50 años que me operan del apéndice. Ya no tiene nada que ver con mi dolor lumbar. Mi dolor lumbar es de hace 5 años. La apendicectomía fue cuando yo tenía 5 años, ¿no? No, sí que tiene que ver. Aún sigue ahí, ¿no? Pues sigue ahí. Por lo tanto, la lesión se hizo. Y además, tus fibras nerviosas, el sistema nervioso es el único que permanece con nosotros durante toda nuestra vida. El resto de los tejidos se renuevan. La piel, el hígado, el revestimiento de los intestinos, todas las fibras se van renovando, pero no las neuronas, excepto en una parte del hipocampo donde hay neurogénesis, pero las neuronas siguen estando. Y por lo tanto, si yo lesiono neuronas, y neuronas hay prácticamente en todas partes, y en la piel es donde podemos encontrar más tejidos nerviosos, ¿no? Más terminaciones nerviosas. Por lo tanto, una cicatriz quiere decir se cortaron nervios. Si se cortaron nervios, los nervios pueden repararse, pero la cicatriz va a permanecer ahí. Entonces, esto puede estar dañando a mi red nerviosa y ahí siempre hay fibras, sobre todo simpáticas, en la piel. Entonces, esa cicatriz va a provocar una carga en mi sistema nervioso que a lo largo de la vida va aguantando cada vez más cargas, va a lesionar fibras y, por lo tanto, puede ser que repercuta en su funcionamiento, como un sistema eléctrico, donde le cortamos cables, como un sistema informático, donde cortamos conexiones. Entonces, puede ser. La ventaja del sistema nervioso autónomo, a diferencia del eléctrico, es que tiene una capacidad de repararse por sí mismo, de autorregulación, y por lo tanto va a buscar su manera de suplir eso, pero no quiere decir que no le influya. Por lo tanto, en ocasiones nos encontramos con pacientes, por ejemplo, con un dolor crónico, típico dolor lumbar, de años de evolución, que incluso ha recibido diferentes tratamientos y simplemente venía de una cicatriz. ¿Puedo explicar un caso? Es que hay casos que te quedan ahí grabados. Y me acuerdo de una señora de 80 años que tenía un dolor dorsolumbar desde hacía 40 años. Es decir, era el dolor de la familia. Esa señora vino con su marido y vino con parte de la familia. Había sido ingresado en diferentes hospitales, Tarrasa, Barcelona, Pamplona, Madrid, y después de 40 años seguía buscando a alguien que le aliviara su dolor. Entonces, cuando vino, me dijo que tenía ese dolor, que era muy intenso, y le pregunté, ¿y usted desde cuándo lo tiene? Dice, desde que me quitaron la vesícula. Y digo, y además, se lo he dicho a todos los médicos que he ido. Y digo, claro, si a los que sois terapeutas neurales, si viene un paciente y os dice que tiene un dolor desde que le operaron de algo, ¿qué hacemos? Vamos a la cicatriz, porque sabemos que la cicatriz quiere decir que se cortaron nervios. En ese caso, cuando operamos de la vesícula, no la de ahora, la de hace 40 años, cortamos nervios que vienen de ¿dónde? Si repasamos la anatomía, viene de la zona dorsolumbar. Por lo tanto, yo corto unos nervios y aparece un dolor en la zona de inervación, pero puede aparecer en otra. Entonces, los terapeutas neurales sabemos que cortar nervios puede tener consecuencias y por eso lo preguntamos mucho. Y además tenemos la ventaja que no solo tenemos el conocimiento. Bien, sé que la cicatriz es importante, vale, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Exacto. Entonces ahí es donde entra la agujita esa que tanto te gustó, ¿no? Es decir, claro, ahí entra la anestésico local. La anestésico local tiene la capacidad de facilitar que el sistema nervioso reconduzca, resetee, pueda ser funcional de nuevo. Por lo tanto, que de alguna manera recupere el funcionamiento que tenía ese tejido antes o que recupere, ¿no?, la transmisión sensitiva o que deje de generar ruido en la red nerviosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es solo una teoría. La señora dejó de tener dolor. Vino un mes después y tenía un 70% mejor el dolor, le quedaba un 30%. Volvimos a pinchar, mejoró. Y además tiene, que la terapia neural le engancha, puede mejorar inmediatamente. Entonces mejoró y después de 40 años se le quitó. Entonces lo que nos pasa en terapia neural es que tenemos experiencia en estas situaciones. Claro. ¿Y la boca? ¿Por qué es tan importante la boca? Es otro tema de mucho interés. Es que los terapeutas neurales somos un poco rarillos, ¿verdad? Porque, claro, damos importancia a las cicatrices, damos el mismo fármaco para todo el mundo. Claro, en medicina uno dice, bueno, vale, le voy a dar antibiótico. ¿Qué antibiótico? ¿O qué le doy? ¿No? O sea, la búsqueda del fármaco es importante. En terapia neural nos lo pusieron fácil, siempre es la misma sustancia. Yo creo que hago terapia neural porque así me resulta más fácil, siempre es la misma sustancia, ¿no? Pero, ¿y por qué la boca? Entonces, si somos así a veces, ¿no?, de que utilizamos la misma sustancia para todo, pensamos en las cicatrices cuando hay quien piensa que no son importantes, además hacemos otra visión que también es poco común, que es integrar la boca. La primera pregunta es ¿por qué la boca no? Es decir, ¿por qué la odontología es una carrera diferente de la medicina?
¿Hay alguna explicación científica? ¿Por qué la oftalmología no es una carrera diferente? ¿Por qué la otorrinolaringología no es una carrera diferente? Con ese nombre debería serlo, ¿no? ¿Por qué el cardiólogo no? Pero el odontólogo sí, la odontóloga sí. Entonces yo no lo entiendo. ¿Por qué le damos importancia? Además tanta. Porque ahí tenemos un nervio muy importante, que es el trigémino. El trigémino es el nervio que ocupa un mayor área en el cerebro. Por lo tanto, el nervio trigémino que ocupa una mayor área en el cerebro, que además está sometido a un músculo más potente, que es el massetero, que además lo utilizamos miles de veces por día, que además forma parte de nuestra socialización, en la expresión, en funciones tan importantes como la deglución, el tragar, el respirar, el comer. Pues, ¿cómo no va a ser importante? Y además, claro, cuando hay una infección en la boca, como hay esa sensibilidad del nervio trigémino sometida a la fuerza del trigémino tantas veces al día, la irritación que hay en la boca puede ser mucho más potente que la que hay en otra parte del cuerpo. Por eso nos interesa tanto. Claro, y además vosotros utilizáis el término de fenómeno en segundos, porque esto es algo que pasa, la solución es como muy inmediata, ¿no? Sí. El cambio, más que la solución, el cambio. Sí. Y esto engancha y a veces es un arma de doble filo, ¿no? Porque me acuerdo de una señora que vino, y vino bastante mal, y vino de Bilbao. Y vino, la visité, la pinché y regresó a Bilbao y al siguiente día me llama. Y dice, David, digo, sí, ¿cómo estás? Digo, sigo con dolor. Bueno, y me dice, no, es que claro, mi hermana vino y se marchó sin dolor y no le regresó. Y yo sigo con dolor. Y vine ayer. Entonces, ¿qué sucede? Que en terapia neural, cuando encontramos a veces un foco de irritación, como puede ser una cicatriz o un diente que tiene una irritación, como eso está afectando al sistema nervioso, y el sistema nervioso es extremadamente rápido, cuando alguien te pisa, tú te das cuenta que alguien te pisa. No es como cuando alguien te habla mal de ti y te enteras después en una fiesta que alguien habló mal de ti hace días. No. Si alguien te pisa en una fiesta, te das cuenta inmediatamente. Entonces, cuando nosotros lesionamos el sistema nervioso, nos damos cuenta enseguida. Entonces, cuando alguien levanta el pie y deja de pisarme, me entero enseguida. Claro. ¿no? Entonces, cuando tú con un anestésico local interrumpes ese estímulo patológico que está irritando la red nerviosa, lo notas enseguida. Entonces, lo notas enseguida. Otra cosa es que además te alivia el dolor. El caso del dolor, claro, puede ser así espectacular. Tengo un dolor incapacitante, me pueden pinchar un diente, una cicatriz y puedo mejorar inmediatamente. Claro, esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Yo a la gente le digo, es que claro, nos parece ciencia ficción mejorar inmediatamente y no empeorar inmediatamente. ¿Alguien de aquí alguna vez ha tenido un dolor súbito que un segundo antes no lo tenía? Cólico nefrítico, una ciática, yo estoy bien, me agacho, me he quedado clavado. No es, creo que me estoy quedando clavado, creo que en los próximos... No, es inmediato, ¿no? Entonces, si mi cuerpo es capaz de dejarme clavado un segundo, es capaz de desclavarte un segundo. Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿sabe, verdad o no? Es que parece que esto solo lo he visto yo. No. Aquí David está hablando, dejando su discurso. Lo hemos visto. Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, es espectacular. Pero no es mágico, es como prender un botón de la luz, es simplemente eso. Claro. Es colocar el anestésico local en el punto preciso y que ese dolor desaparezca, pero es un arma de doble filo. El problema es cuando esperamos mejorar siempre, no todo el mundo mejora, y mejorar de este modo y no todo el mundo. Claro, yo doy fe, yo soy un caso rápido. Yo, ¿lo puedo contar? ¿Me dejas? Tú sabrás, has firmado lo de la protección de datos. Sí, antes. Yo llegué y le dije, David, es que tengo muchas migrañas. Entre otras 1000 cosas que estas ya no las contaré, no tenemos tiempo. Pero las migrañas era algo como no me deja dormir, bueno, tengo migrañas. Y me preguntó por las cicatrices. Dije, pues mira, tengo una aquí que fue de una profesora que cerró la puerta de golpe conmigo detrás. Y me pinchó la cicatriz. Inmediato, o sea, no había pasado ni media hora, bueno, la media hora porque a mí siempre no sé si me pinchas procaína. Efecto globo. Pues me fui de allí y a partir de ese momento y como unos 10 días después, yo olía la escuela donde esa profesora me cerró la puerta porque yo sufrí un año abusos de esta profesora y me maltrató muchísimo. Entonces yo empecé a oler esta escuela durante 15 días y a partir de esos 15 días no he vuelto a tener migraña.
O sea que para mí, cuando me has dicho, ¿quieres venir? ¿Cómo? Vamos, lo que haga falta, como si quieres que te haga un piso aquí delante. Claro que sí. ¿Podemos hablar un poquito más de tu cicatriz? Vale. Claro, fijaros, Mónica, lo que ha dicho. ¿Habéis dicho que con esa profesora había pasado bien, ¿no, el trato o había un impacto emocional la relación? No, un maltrato. Claro, fíjate, no podemos reducir cicatriz, migraña, ¿no? Es una cicatriz en un contexto. Esto es lo que nos abre a la cicatriz de Mónica. No es una cicatriz, es la cicatriz de Mónica que se la dio con una puerta que abrió la profesora con quien tenía esa relación. Por lo tanto, ahí es donde vamos. ¿Por qué una cicatriz puede provocar una migraña? Hacía ya unos años, ¿verdad?, en la escuela. Hombre, sí. Durante unos cuantos años. ¿Por qué puede mantener eso? Pues muchas veces es precisamente porque hay ese impacto emocional junto con el físico. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, no en terapia neural, en medicina, es decir, el impacto emocional, la parte emocional y psíquica que influye en una lesión. No es lo mismo una cirugía en un contexto familiar o laboral que en otro contexto. ¿Por eso vosotros habláis de holístico? ¿Porque está todo incluido? Sí, la palabra holística, fíjate que en determinados ámbitos puede generar como alergia, ¿no? Pero es por desconocimiento. Holístico simplemente quiere decir que todo está relacionado. ¿Y cómo no lo va a estar? ¿Cómo está todo relacionado en este universo, ¿no? Entonces, claro, ahí reconectamos un poco con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo nos obliga a tener una visión holística al ser humano. Porque en el momento que yo tengo un tono simpático elevado, no va a acelerarse el corazón solo. No. Mis glándulas salivales y mis glándulas sudoríparas lo van a saber. Si mi corazón va a aumentar, el ritmo cardíaco, la respiración también, el diafragma también, la tensión de las fascias, mis pies, todo va a cambiar. Por lo tanto, es inevitable mantener una visión holística. Por lo tanto, cuando un paciente viene porque tiene una infección de orina, le tenemos que preguntar sobre todo. Porque todos los síntomas que tenga ese paciente nos están dando un poco de señales de qué está pasando a este sistema nervioso autónomo y de las cargas y sobre todo las cicatrices que ha tenido en la vida, físicas, emocionales y las que sean. Entonces, esto realmente es la visión holística. Lo que pasa es que la visión holística también tendría que ser un sistema integrativo. ¿Qué quiere decir el sistema integrativo? Visión holística del ser humano, visión holística del mundo, ¿no? Y integrativo porque hay que integrar también diferentes visiones, diferentes paradigmas, porque recuperando un poquito lo que era el médico de hace milenios, ¿no? Lo que era Hipócrates, lo que eran los médicos Avicena, los médicos de los cuales provenimos, ellos también eran filósofos, eran matemáticos, tenían otras visiones que les enriquecían la medicina. La medicina, después de René Descartes, fue especializándose, de manera que podemos ser grandes expertos en pequeñas células, pero a veces ni siquiera vemos la matriz extracelular. La matriz extracelular es fundamental para entender la célula. Ya no digamos más allá, ¿no? Por lo tanto, esa visión holística e integrativa debe estar presente siempre cuando estamos viendo al paciente. Antes has dicho interruptor y ahora aquí te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que nosotros somos electricidad? Sí, somos electricidad. Somos electricidad porque, entre otras cosas, el latido necesita un impulso eléctrico. El sistema nervioso también transmite una electricidad por corrientes iónicas. El organismo necesita electricidad para mantenerse vivo, para realizar sus funciones, pero también somos campo electromagnético. Somos campo electromagnético. El cerebro tiene un campo electromagnético. El corazón tiene un gran campo electromagnético que se puede influir, que se puede medir. Y todo eso hace que recordemos que somos sensibles mucho más allá de lo que hay en nuestras células, de lo que podemos medir en un microscopio. ¿Por qué? Porque tenemos un campo electromagnético. Pero también somos bioquímica, también somos microorganismos. ¿Por qué? Porque tenemos tantas bacterias como células en nuestro organismo. Tenemos aproximadamente tantos virus también y hongos. Entonces, realmente tenemos más microorganismos que células. Por lo tanto, también somos eso. Pero sobre todo, lo que somos es amor. Somos amor. ¿Por qué? Porque, a fin y al cabo, si tú tienes cualquier enfermedad, pero lo que te falta es sentirte querido, lo que te falta es sentir ese amor, ya no solo en tu entorno familiar, en tu médico. Es decir, si tú, en ese estado de vulnerabilidad que tú tienes como enfermo y vas a desnudarte emocionalmente y físicamente, no sientes ese amor en el entorno sanitario en el que estás, esto también te va a influenciar en tu enfermedad. Y si no,
lo echarás mucho en falta. El médico debe acompañar y debe acompañar en un acto de amorosidad hacia el paciente. Entonces, si nosotros utilizamos una aguja con un anestésico local y le ponemos en el punto exacto donde había esa cicatriz relacionada con ese contexto de mi infancia, pero lo hago sin que tú sientas ese acompañamiento, sí, pero este médico no me ha escuchado, no me ha acompañado, era soberbio, me pinchó con brusquedad y tal, pues igual no hubiéramos tenido la misma respuesta. Es decir, como médicos podemos ayudar al dolor del paciente, ayudarlo en su enfermedad, pero lo que no debería ser es que el paciente no se sienta bien acompañado, se siente amorosamente acompañado, a morir si hace falta, a morir. Sí, sí. Yo siempre lo digo, prefiero que me toque un médico que sepa un poquito menos, pero que me trate bien, que me trate con amor. Ese es el punto más importante. Bueno, yo te he hecho muchas preguntas. Yo supongo que aquí habrá bastantes preguntas por hacer. Antes de daros el turno de preguntas, dejarme leer, ya para acabar yo, y habláis vosotros y David, me gustaría acabar la presentación leyendo un texto tuyo, David, porque creo que define su pasión, su esfuerzo, te guste o no, tu bondad, porque para mí tú eres bondad. Yo siempre digo, ciencia ficción, tú y Xevi Verdaguer para mí sois ciencia ficción y amor y bondad. Y esto pienso que la dedicación con la que has escrito este libro, aquí, en estas frases tuyas, se resume también muy bien. A ver si me surve, venga. Una técnica sin un concepto se queda en eso, en una técnica estandarizada. Una técnica que se acompaña de decisiones para dar atención a los pacientes se convierte en una práctica médica. Una técnica aplicada con habilidad, tacto y consciencia que se acompaña de decisiones empáticas considerando la globalidad y el entorno del paciente y adaptando el tratamiento a las necesidades individuales, se convierte en un arte. David Viñas. Y ahora, si queréis, vuestro turno de preguntas, que tendréis muchas. Yo tengo unas cuantas de cicatrices, pero yo digo, ¿no es bueno curar? Sí, entiendo la pregunta. Sí, exacto. Es que en el fondo no es... Si la pregunta es muy buena, porque, claro, podríamos pensar que queremos tratar la cicatriz. No, como ha dicho Andrés, ¿quién mueve el dedo? Mi cerebro. Por lo tanto, si yo aplasto el dedo, ¿qué estoy aplastando? ¿El dedo? No. Yo estoy aplastando a una persona desde el dedo. Por lo tanto, no aplasto un dedo, sino lo que yo estoy aplastando lo va a transmitir desde mis terminaciones nerviosas hasta el cerebro. Por lo tanto, todo mi organismo va a responder a que alguien me ha aplastado el dedo. Por lo tanto, cuando tengo una cicatriz, todo el organismo va a responder a la cicatriz. Yo no estoy cortando un apéndice, estoy cortando un ser humano por el apéndice. Sí. Y los nervios que hay vienen del sistema nervioso. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos y pinchamos con anestésico local, no estamos pinchando una cicatriz, estamos pinchando desde la cicatriz que estaba conectado con una historia. Por lo tanto, la respuesta es también cortical, también es cerebral. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aclarado. Si hay alguien más que quiera... Mira, hacia azul, al lado. Pásenselo, ahí están. Hola. Yo tengo una pregunta y es que yo que soy tu hijo y no te voy a preguntar si eres mi padre. Yo quería decirte, yo que he vivido lo que es la terapia neural para ti desde pequeño y en un inicio, por ejemplo, tenía mucho miedo a lo que son las inyecciones y a las agujas y por eso no quería tratarme. Luego también, aparte de las historias que me cuentas de los pacientes que has visitado, he vivido yo mis propias historias a través de tus inyecciones y de tu tratamiento con terapia neural y sé que es un deseo tuyo y transmitido a la gente que te conoce, el hecho de que todo el mundo pueda conocer la terapia neural y todo el mundo pueda ser tratado con terapia neural si le va a beneficiar. Quería preguntarte si tienes algún plan de conseguir que todo el mundo pueda llegar a ser tratado con terapia neural si le va a resultar beneficioso. Bueno, gracias por la pregunta. El plan de entrada, mira, yo me acuerdo del maestro de muchos de nosotros, que es Julio César Payán. Él decía que la terapia neural era una terapia de solitarios.
Claro, porque él, otros amigos nuestros, realmente trabajan en terapia neural en unos entornos donde no había otros terapeutas neurales. Yo he tenido la suerte de, desde que el inicio éramos un equipo de terapeutas neurales, Payán se llamaba el equipo de Barcelona, y claro, el hecho de poder trabajar en equipo ha hecho también que podamos avanzar más, ¿no? A otra manera, aprender probablemente de una manera que cuando estás solo o sola es más complicado, ¿no? Y además el equipo fue creciendo. El hecho de realizar docencia ha hecho pues, que podamos ser más gente que hacemos terapia neural. Aquí está toda la lista de autores, ¿no? Y coordinadores que han hecho posible este proyecto. Entonces, ese proyecto para mí, fíjate, Eloy, para mí ese proyecto ha superado mis expectativas. Yo quería hacer un libro, lo intenté y hasta que Rocío no me dijo, David, que lo hacemos, David, que yo te pongo en contacto con Panamericana, y después hubo un equipo de coordinadores que dieron fuerza al proyecto y sentir esa fuerza de equipo, ¿no? Es la que hace que veas que podemos conseguir porque tenemos los mismos objetivos. Y después le pides a todo un equipo de profesionales que vivimos la terapia neural de esta manera y todos contentos de poder ayudar. Entonces, claro, ¿dónde vamos a llegar? Pues yo creo que muy lejos porque estamos muy motivados con lo que estamos haciendo. Entonces, una vez ya hemos visto muchos pacientes, una vez ya hemos dado muchos cursos, en el ámbito de la Universidad de Barcelona hemos dado muchos cursos, ahora también se dan en otras universidades, en Heidelberg desde hace muchos años, en Alemania, en Argentina también, pero claro, ahora ya tenemos un libro con una editorial grande, muy potente, que es Editorial Médica Panamericana. Ahora ya tenemos todo esto y yo creo que está superando incluso lo que nosotros pensábamos hace unas décadas, ¿no? Pero ¿y ahora qué? Porque la vida sigue, no es de, venga, ya, a partir de ahora a jugar a la petanca, ¿verdad? No. No podría. ¿A partir de ahora qué? Entonces, ahí está también la investigación, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales pues, creamos la Fundación para la Investigación en Terapia Neural, que tenemos proyectos de investigación y es para mí donde tenemos que ir con los recursos ahora. ¿Por qué? Porque en esos años de docencia me acuerdo de un anestesista de un gran hospital de aquí en Barcelona, de las primeras promociones de terapia neural, que después de terminar el máster, ella se puso a hacer terapia neural en la Clínica del Dolor, en un hospital universitario. ¿Y por qué? Porque ella vio que eso iba bien, pero su jefe de servicio le dice, a ver, pero tú has pinchado la zona amigdalar a una señora que venía con un dolor lumbar. Ya, es que ya le hemos hecho varias infiltraciones con cortisona, con anestesia, con las lumbares, no mejora. Y como a ella le quitaron las amígdalas, pues posiblemente le venga a ella. Además, es que ha mejorado. Ya, es que no es que ha mejorado, no, es que esto no puedes hacer. Esto aquí no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede hacer? ¿Estamos haciendo algo malo? No, y menos si el paciente mejora y tenemos experiencia. ¿Por qué no se puede hacer? Este es el punto. That's the point, ¿no? Es decir, porque no se conoce, porque nos falta investigación. Entonces, no es la experiencia, tenemos que poder explicar por qué lo que hacemos funciona, ¿no? Este es el juego en un entorno. El paciente no te lo va a preguntar. El paciente que viene al consultorio no te va a preguntar, ¿puedes explicarme los mecanismos moleculares por los cuales funciona lo que tú me vas a hacer? No. Voy a decir, oye, a mi amiga le pinchaste en una cicatriz y dejó de tener migraña. Yo tengo otra aquí, ¿no? Y tengo ciática, ¿no? Entonces, no, el paciente le da igual. Pero sí que para poder llegar más lejos, para poder llegar a que cualquier profesional de la salud pueda aplicar la terapia neural, que además es muy económica, porque utilizamos una aguja para cada paciente, no la misma para todos. Tan barata no es, pero una aguja, una jeringa, un anestésico local, que es de los fármacos más económicos que hay en el mercado. Y, eso sí, el arte de saber dónde. Pero con esto podemos ir en cualquier país del mundo con muy pocos recursos y tratar a mucha gente. Tratar a mucha gente, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues porque nos falta, sobre todo, hacer investigación, poder demostrar para que esto lo puedan aplicar desde un gran hospital universitario de Barcelona a que sea conocido y lo pueda aplicar pues, un médico que trabaja en la selva ecuatoriana. Ese es parte del camino y ya sabes por dónde va mi vida. En esta investigación estamos todos, ¿verdad? Sí. Entiendo que necesitáis investigación para que lo entiendan los otros médicos. ¿Es esto? Sí, buena esa. Fíjate, hablando con un profesor de anatomía de la Universidad de Barcelona, una vez yo le dije, mira, acabo de ver un paciente que le he pinchado un diente y hacía tiempo que tenía un dolor en el codo y le pinché el diente y se le quitó el dolor. Yo le digo esto, pues yo ahí lo suelto, ¿no?
Y el otro dice, David, si tú me dices que un diente y un codo están relacionados, me lo tienes que demostrar. Ostras, ¿es verdad? Claro, no es suficiente con que haya sucedido, lo tengo que demostrar. Pero se me ocurrió darle la vuelta. Y a ver, ¿tú me puedes demostrar que no están relacionados? No. Vale. O sea, tú me puedes demostrar que el diente de ese señor con su codo no están relacionados. ¿Me puedes decir en qué momento se desconectó cuando nace el bebé y está todo unido? Porque uno mira siempre si tenemos todos los dedos, ¿verdad? Si le falta un pie, no, está todo bien. ¿Y me puedes decir en qué momento se desconecta una parte del cuerpo de otra? No puedo. Por lo tanto, o sea, no es suficiente, no lógico que está todo conectado. Entonces, claro, pero a pesar de eso tenemos que mostrarlo. Tenemos que demostrar estas cosas, ¿no? Y si le contamos a alguien que hemos visto un fenómeno como, ¿sabes qué? Vino Mónica Pérez que tenía migrañas, le pinché y tal, y le mejoró la migraña o se le quitó, ya. Y estará bien para hablarlo en depende de qué círculos o para que venga otra persona. Pero en la universidad y en el hospital te dirán, ¿lo puedes demostrar? Sí, Mónica, cuéntales el caso. No. ¿Me puedes demostrar los mecanismos? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Pero ¿me puedes demostrar los mecanismos por los cuales esto sucede? Esta es la ciencia. Vale. La ciencia requiere eso. Y después ya te paso con la ciencia y hablas con ella. Vale. Hola. Felicidades, soy Hatice, de Instituto Guttmann, neuróloga. Escribir un libro es muy complicado, muchas horas de dedicación, experiencia, conocimiento. Mi pregunta sería, ¿en qué ocasiones más puedes utilizar terapia neural excepto dolor, fuera del dolor? O sea, ¿hay otra indicación que tenéis? ¿Puedo decir dónde trabajas, Hatice? Claro. Hatice es neuróloga en el Instituto Guttmann. Entonces, gracias a Judith, otra compañera de hace muchos años, nos pusimos en contacto con Hatice y fuimos a hacer una visita. Y es uno de los proyectos que tenemos, a ver si podemos llegar a conectar para poder hacer investigación en base a nuestras experiencias en pacientes del Instituto Guttmann, ¿no? ¿Para qué? Pues porque el sistema nervioso, la terapia neural se relaciona mucho con el dolor. Realmente a nosotros nos mandan pacientes, por ejemplo, un neurocirujano de Beivich me mandó un paciente porque había operado a una mujer, quedó con un dolor craneal muy insoportable que no reaccionaba a ningún fármaco y me mandó a la terapia neural por si podemos ayudarle. ¿Por qué? Porque nos relacionan mucho con el dolor, ¿no? Y además porque utilizamos anestésico. Pero insistimos, no con una intención anestésica y no tampoco el dolor. Es decir, si en terapia neural alguien mejora porque tiene dolor, es como consecuencia de que mejoró el nervio. No porque hemos hecho un efecto analgésico. Entonces, conectando con la pregunta, si funciona el nervio, el dolor puede mejorar y otras funciones. ¿Este nervio qué función tiene? Pues es la función que puede mejorar. Si nosotros logramos con el anestésico local, ahí donde tenía una lesión, mejorar y el sistema nervioso autónomo tiene la capacidad plástica, es decir, de recuperarse para volver a tener esa capacidad de autorregular, entonces puede mejorar otras funciones. Por ejemplo, la secreción glandular, la perfusión sanguínea, es decir, tejidos donde hay una isquemia y además la arteria está acompañada de una fibra simpática, cuando hay una lesión, cuando hay una cicatriz, cuando hay una tensión de la fascia, cuando hay una inflamación, la fibra simpática se excita y provoca una menor perfusión. Simplemente el efecto simpaticolítico del anestésico local va a provocar una vasodilatación. Este efecto será temporal, pero es suficiente a veces para que el tejido inicie un proceso de recuperación. Además, si la fibra simpática en ese proceso de plasticidad es capaz de disminuir el tono simpático, va a iniciarse un proceso de regeneración. Por lo tanto, a nivel de perfusión, de recuperación de función, también en el aspecto emocional, como hemos dicho, ¿no? Es decir, hay muchas personas que puede haber, como hay una implicación emocional a veces en una disfunción o en un dolor, pues al mejorar la función puede haber una mejoría emocional. Lo importante es recordar que esto no tiene por qué ser temporal, es decir, desencadenas algo, es un desencadenante, ¿no? Si mejora el tono simpático, puedes llegar a tener beneficios múltiples, desde una regulación endocrina, inmune, ¿no? Por ejemplo, vienen muchos pacientes porque tienen infecciones de repetición. Me acuerdo de un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, quedó con una tetraplegia y en lo que pudimos ayudarle fue en sus infecciones respiratorias. Requería varios ingresos hospitalarios cada año. Era un muchacho joven, ¿no? En lo que mejoró sobre todo es que dejó de requerir ingresos hospitalarios por infecciones pulmonares, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí.
Allá. Yo te hago una pregunta para después traerte al podcast, pero así la gente ya lo escucha y sabemos si en el libro hablas de disautonomía, que es la enfermedad de moda muy vinculada al sistema nervioso autónomo y de lo que te voy a preguntar en la entrevista. Sí, claro. Nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo en todo el libro y hay un capítulo entero que escribió pues, Alfonso Rodríguez Baeza sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Fíjate, pasamos de no entrar para examen a ser el rey del libro, de un libro de 700 páginas. Y está muy presente. ¿Por qué? Porque ya he explicado lo que hace, ¿no? Pero cuando el sistema nervioso autónomo no funciona bien, por decirlo de alguna manera, entramos en disautonomía. Disautonomía sería una manera de decir, oye, ¿qué le pasa a tu sistema nervioso autónomo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque no duermes bien, porque no haces bien la digestión, porque tienes frío, porque tienes un poco de ansiedad y empieza a provocarte molestias, ¿no? Porque tienes un dolor y se cronifica. Es decir, cuando sucede algo, no te adaptas. ¿Cuál es la función más importante del sistema nervioso autónomo? Adaptarse. ¿Qué es la enfermedad? Una desadaptación. La enfermedad no es como la define la OMS. ¿Cómo define la OMS enfermedad? ¿No? Estado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un estado de malestar, o que no hay un bienestar físico, psíquico, emocional, todo eso, pero llama un estado y en cambio es un proceso. Pero clasifica. La OMS no define enfermedad. No hay una definición de enfermedad en la OMS. No la hay. No la hay. Entonces, y para ellos la salud es un estado, cuando la vida es un proceso. Por lo tanto, disautonomía para mí sería parte de la normalidad. Es decir, en ese proceso, en lo que es la vida, yo tengo que tener momentos. Tener diabetes no es una enfermedad. Tener una psoriasis no es una enfermedad. Tener una úlcera de estómago no es una enfermedad. Depende cómo yo me adapte. ¿Cómo me adapto a la diabetes? ¿Cómo me adapto a la úlcera de estómago? Me adapto, la gestiono bien, la controlo bien, hago mi tratamiento, me discapacita, busco cómo manejar mi diabetes. Entonces, yo no soy un enfermo diabético para toda la vida. Esta enfermedad la vas a tener toda la vida. No, y perdone, yo no estoy enfermo. Yo no lo estoy. Tengo diabetes, tengo hipertensión, pero no estoy enfermo, me siento bien. Regulo, me adapto a la enfermedad. Entonces, ¿qué es la disautonomía? Es una desadaptación. Puede ser que incluso no tenga un diagnóstico, no tengo un diagnóstico clasificatorio, pero yo no estoy bien, me siento enfermo, tengo síntomas. Por lo tanto, en esa disautonomía, en ese desequilibrio del sistema nervioso autónomo, no me adapto. No me adapto a la comida. Puede ser que yo coma lo mismo que otro, pero a mí se me siente mal. ¿Por qué? Porque tengo disautonomía. No me adapto al polen. Otra persona huele una margarita y no se le hincha la nariz, como a mí. Tengo una disautonomía. ¿Por qué? Porque reacciono de manera exagerada, ¿no? Entonces, la disautonomía realmente para mí, aunque ahora sé que está de moda, para mí es quien no está en disautonomía en algún momento de su vida, ¿no? Y bueno, gracias por la pregunta, porque realmente es un estado en el que es algo que tendríamos que tener presente siempre que tratamos nosotros a un paciente. Es decir, que si vienes aquí es porque estás en disautonomía. ¿Qué es lo que te está provocando esa disautonomía y cómo puede ayudar a recuperar en lo posible esta recuperación del equilibrio funcional del sistema nervioso autónomo? Hola David, gracias. Felicidades por tu libro. Soy Emma. Espero que comentaros un poquito lo de los campos interferentes, porque yo te derivo muchas pacientes precisamente para intentar desbloquear estas interferencias y reparar el daño tisular, ¿no? de las memorias, emocional, físico, de cualquier tipo, de todos los cuerpos. El campo interferente probablemente sea una de las mayores aportaciones que puede hacer la terapia neural a la medicina. Medicina, odontología, da igual, cualquier especialidad. Porque el campo interferente que actualmente le llamamos más desencadenante neuromodulador, podría ser la cicatriz demónica. Es decir, una lesión que permanece crónicamente en mi organismo, una lesión estructural, funcional, una inflamación crónica, que permanece ahí, ¿no? Y claro, esa inflamación o esa lesión crónica en un sistema vivo que se autorregula y está todo conectado, claro, tener ahí la mosca cojonera, ¿no? La inflamación crónica que está molestando, provoca disfunción. Entonces, en función de cómo yo tenga mi equilibrio del sistema nervioso autónomo, de mi grado de disautonomía, de las cargas que va sosteniendo mi sistema alostático, en función de todo eso, hay un momento en el que yo ya no puedo aguantar más. Por lo tanto, ese campo interferente
esa lesión que está molestando durante tanto tiempo mi sistema nervioso, hay un momento en el que sucede algo en mi vida, como puede ser una caída, como puede ser el COVID, ¿no? Como puede ser algo y ¡pum!, aparecen los síntomas. Entonces, el campo interferente es simplemente como una interferencia que está ahí molestando a tu organismo. Entonces, en terapia neural, cuando inyectamos la cicatriz o otros puntos, que puede ser un punto de infección crónica, que está alterando crónicamente el organismo, entonces eso puede resolverse con la anestesia psicolocal por la interrupción del tono simpático, como hemos dicho, y la recuperación, el reseteo del sistema nervioso. Entonces, el tratamiento del campo interferente, o puede ser incluso el sacar un diente, es decir, a veces incluso no hace falta ni pinchar. No, lo importante no es la procaína, es el concepto. Si yo tengo un diente que me está provocando una migraña porque está en una mala posición o porque tiene una infección debajo, simplemente quita el diente. Al quitar el diente, la cabeza te dice gracias, ¿no? Y el masetero te dice gracias, y el trigémino te dice gracias, ¿no? Estaba dándote la cabeza continuamente dolor porque había esa infección ahí o puede estar en una parte del cuerpo. Entonces, el campo interferente para mí es, yo diría que la mayor aportación de la terapia neural a la medicina. Porque mucha gente, sobre todo en un proceso crónico, lo que tiene es un campo interferente. Por eso va de especialista en especialista. Porque tiene una cicatriz, tiene una infección en un diente o tiene una infección pélvica crónica que no da síntomas, pero está relacionada con la enfermedad autoinmune, la psoriasis, el dolor lumbar. Pero claro, cuando yo tengo psoriasis voy al dermatólogo. Mi infección pélvica crónica no me la va a mirar mi dermatólogo. Si esto me está produciendo migrañas, pues, ¿qué me va a mirar el neurólogo? Mi pelvis, ¿no? Entonces, claro, el especialista va mirando por partes y muchas veces no va a buscar una lesión crónica en otra parte del cuerpo. Entonces, por esto se escapa continuamente en medicina, porque hemos perdido esa visión general del cuerpo humano. Entonces, incorporar el campo interferente para mí es probablemente uno de los primeros hitos, de los primeros retos, bueno, que ya lo tenemos de hace mucho tiempo, pero que tenemos que ponernos para investigar y poder demostrar, ya no solo en la práctica, porque lo hemos visto en miles y miles de pacientes, ¿no?, sino de algún modo que sea evidente y ya esté en todas las facultades de medicina. Gracias por la pregunta. Te quería hacer una pregunta, a ver si sabes que alguna vez hemos colaborado. Y para ti el campo electromagnético, el pulso del campo electromagnético humano, si de alguna manera lo tienes en cuenta en la interferencia, en la disautonomía que hablabas antes y en las geopatías y la hiperelectrosensibilidad. Claro. Es decir, en esa disautonomía, que es al fin y al cabo algo que tiene mucho que ver con todo el proceso que es la enfermedad, en esa disautonomía hay muchos factores que intervienen. ¿Qué interviene? Pues para mí lo que interviene es la sobrecarga alostática. Es decir, si yo puedo mantener un equilibrio más allá de la homeostasis, de ese equilibrio entre dos umbrales, sino en esa alostasis, que es la capacidad de yo adaptarme para mantener un equilibrio, hay muchos factores que me afectan. Me afecta lo que como, me afecta la toxicidad, me afecta el aire, me afectan también pues, los campos electromagnéticos, me afecta la telefonía, me afecta las antenas de 5G. ¿Cómo no me afectan? Con todo lo que puedo ver yo a través de mi celular. ¿Le afecta a mi celular? ¿Cómo no me afectará a mí? Entonces, las corrientes telúricas, como tú conoces muy bien, todo eso nos afecta, ¿no? Nos afecta lo que veo en la televisión, lo que me afecta lo que pasa en un país o en otro. Nos afecta todo lo que mis receptores pueden captar, desde un punto de vista consciente o inconsciente. Evidentemente, la mucosa digestiva le va a afectar lo que come, ¿no? Entonces, claro, mi sistema nervioso, que es un receptor, ¿cómo no va a captar los campos electromagnéticos, que son medibles, que los puede medir un aparato? Mi receptor es mucho más sensible que ese aparato. Mi receptor, mi sistema nervioso autónomo es mucho más sensible que ese aparato. Fijaros que nosotros no solo somos electricidad, como habíamos dicho, y campos electromagnéticos, también somos luz. Las células emiten fotones. Las células pueden emitir fotones en sus procesos metabólicos, sobre todo de oxidación. Entonces, sabemos que emitimos fotones, por tanto, tenemos luz dentro. ¿Para qué sirve? No sabemos apenas nada, pero también somos luz. Entonces, si somos capaces de emitir fotones y somos sensibles a tantos componentes, evidentemente también lo somos a los campos magnéticos de la Tierra, de los aparatos, de los enchufes y de todo eso. ¿Cómo actuar ahí? Pues de entrada,
para mí, evidentemente, es detectar el foco que te está afectando, sea un alimento, sea una relación tóxica, sea un trabajo tóxico, sea lo que sea que me está afectando. Primero tengo que detectar eso, ponerle remedio, evidentemente. Pero después, para mí, algo muy importante es, claro, si yo duermo encima de una corriente de agua y me afecta, porque no afecta a las otras personas que duermen encima de la corriente de agua. Entonces, ¿la corriente de agua me afecta? Sí. ¿Las antenas de telefonía me afectan? Sí, pero no a todos igual. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar también. Es decir, ¿por qué me afecta? Porque tengo un mayor grado de disautonomía. ¿Por qué lo tengo? Porque lo tengo más sobrecargado. ¿Por qué? Pues ahí entran todo lo que me está cargando a mí. Entonces, tengo que trabajarme la geopatía, si puedo, pero también todas las otras cargas. Es decir, si yo puedo conseguir tener un mayor estado de equilibrio funcional del sistema nervioso autónomo sacando cargas, que puede ser un diente, es decir, quizás soluciono una infección dental y esa geopatía me afecta menos, posiblemente, ¿no? Igual cambio mi alimentación y todo. Es decir, a fin y al cabo, cualquier síntoma tiene que ser una alarma de, oye, quítate cargas, ¿no? Geopatía, infecciones, dientes, lo que sea. Gracias. ¿Tiene alguna aplicación preventiva? Yo me siento bien, pero preventivamente uso la terapia neural. O sea, porque siempre parece que tenemos el problema y aplicamos la terapia neural más allá, mucho antes de que suceda algo, a modo preventivo, Bien. no sé. Bien, captado. Gracias. Eso me hace recordar de tocar unos tópicos importantes que deberíamos decir. Primero, la terapia neural no implica para nada abandonar ningún tratamiento. La terapia neural se lleva bien con todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no actuamos por vía farmacológica. No vamos a tratar la enfermedad como tal. Simplemente queremos quitar cargas al sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, esto es compatible con cualquier tratamiento. No se pelea con nadie, ¿vale? Esto es muy importante. Me has hecho recordar eso. Es muy importante. Entonces, por otro lado, la terapia neural no va bien a todo el mundo. La terapia neural puede tener complicaciones. Cualquier acto médico puede tener una complicación. La terapia neural no se exenta. ¿Es una terapia segura? Sí. Sí. Con Monse Muñoz, que no ha podido venir hoy, que es una de las coordinadoras y autoras, y Lorenz Fischer de Suiza, pues publicamos hace poquito una revisión sistemática sobre el efecto terapéutico de los anestésicos locales, publicado en el Clinical Journal of Medicine. Y algo de lo que quedó claro es que en todo lo publicado sobre los efectos terapéuticos del anestésico local es una terapia muy segura. Es una terapia muy segura, pero no está exenta, evidentemente, de riesgo. Utilizamos agujas y es un acto médico, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que creo que era importante, ¿puede usarse de un modo preventivo? Pues yo pensaba que no. ¿Y sabes quién me lo enseñó? Como siempre, una abuela. Una abuela. La abuela va y dice, David, vengo... Yo, preguntas, ¿no? ¿Por qué vienes? Y dice, no, porque quiero prepararme para el invierno. Ya yo digo, a ver, ¿y dónde pincho yo para eso? Digo, pero a ver, pero no te... No, es que... Pero, ¿y eso? No, es que yo he detectado que cuando he venido 2 o 3 veces al año y me has pinchado, porque venía por cuestiones X, ¿no? He pasado el invierno mejor. Digo, vale, pues la pinché. Y esa señora, pues vino pues 1 o 2 veces al año porque pasaba mejor el invierno, ¿no? Entonces, a mí me enseñó porque nadie me lo había explicado así. Y por mi manera de ser me cuesta actuar de este modo, ¿no? Es decir, si no te duele nada, ¿para qué pincharte? ¿No? Y te duele otros síntomas. Entonces, ahí lo aprendí, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí sabía a nivel prequirúrgico, por ejemplo, antes de una extracción dental, antes de una cirugía, antes de cualquier cirugía, tú puedes inyectar, bajar el... y esto sí lo he aprendido muy bien. Es decir, antes de una cirugía, tú bajas el tono simpático, la fascia baja, que nos dijo también el cirujano, ¿verdad? Aquí acompañé a mi madre al cirujano para una operación hace pocos meses y el cirujano, pues, bueno, lo digo, una posibilidad era colocar una colostomía, es decir, la bolsita, porque tenía que hacer una intervención en el colon. Entonces, le pregunté al cirujano, ¿qué necesitas para no colocar la bolsita? Dice, bueno, yo lo que necesito, ella me había dicho que era lo más probable. Por teléfono me había dicho que lo más probable es eso. Y bueno, pero mi madre no la veo con bolsita y ella tampoco se ve con bolsita. Le dijimos, ¿qué necesitas? Yo necesito que el tejido esté relajado
el entorno, ¿no?, de lo que yo tengo que operar esté relajado y bien perfundido. Digo, bueno, esto ya es nuestro trabajo, ¿no? Entonces ya, pues, hicimos terapia neural, soltamos y pinchar, buscar puntos de tensión, y el cirujano no puso bolsita. Además dijo, no, es que estaba todo relajado, ¿no?, el entorno del colon relajado, muy bien perfundido. Entonces me atreví a cortar, suturar sin poner bolsita, ¿no? Entonces, preventivo, sí, gracias a la abuelita, porque si no tengo la abuelita previa, yo no aprendo eso, ¿no? Entonces, a nivel prequirúrgico, ¿lo podemos hacer? Sí, y en muchas situaciones. Entonces, hemos aprendido que hay gente que cuando viene, como le bajas el tono simpático, de alguna manera, ¿no?, liberas las tensiones faciales, pinchas, bueno, ahí donde tenga síntomas, donde manifieste tensión o estrés, entonces esto ayuda a veces a sentirse mejor, sobre todo también adaptarme mejor a las situaciones. Por ejemplo, hay gente que te dice, mira, es que ¿sabes qué pasa? Desde que vengo, no solo me ha mejorado esto que es por lo que yo venía, sino es que me tomo las cosas de otra manera. ¿No? Y entonces, claro, si te tomas las cosas de otra manera es porque estás en mejor equilibrio de tu sistema nervioso autónomo y esto evidentemente es preventivo. Gracias. Has hablado de los pinchazos, de las agujas, pero sé que también hay sueros y eso yo lo desconozco más. ¿Me puedes decir 4 cosas? Bueno, los anestésicos locales pueden aplicarse de diferentes maneras, ¿no? Y lo que se aplica habitualmente es a nivel perineural, es decir, cerca del nervio, no inyectamos en el nervio, sino cerca del nervio. Los anestésicos locales pueden aplicarse también en ganglios nerviosos, ¿no?, como el estrellado, que es el famoso ganglio, que no aplicamos ahí, en la cercanía. Nosotros no hacemos anestesiología, por lo tanto las técnicas son mucho más seguras porque no vamos al ganglio, simplemente con bañar la zona y llegar con el anestésico es suficiente. Y hacemos también inyecciones en la cercanía de plexo pélvico y tal. Los anestésicos locales también pueden inyectarse intravascularmente, se pueden inyectar en arterias y en venas, ¿no? Cuando se inyecta un anestésico local en arterias, hay un capítulo entero del libro dedicado a esto, es algo que se ha hecho desde hace muchas décadas, que por algún motivo se ha ido perdiendo porque era muy eficaz. El anestésico local inyectado a nivel arterial provoca una gran perfusión sanguínea, por lo tanto, en muchas situaciones, cuando tú provocas una gran perfusión en el tejido, esto ya es curativo, pero no por el anestésico, sino por el efecto fisiológico que se produce, ¿no? Y también se puede aplicar por vena. Cuando se aplica por vena, como la vena no va al tejido, sino que va a la corriente sistémica corazón y se va a repartir, ¿no?, por todo el organismo, eso, bueno, no voy a explicar a todo eso el sistema vascular, ¿no?, pero a diferencia de la arteria que va directamente al tejido, la vena recoge y lo lleva al sistema vascular general, ¿no? Entonces, cuando se aplica, como cualquier inyección o aplicación endovenosa, es para hacer un efecto más sistémico, ¿no? Entonces, los anestésicos locales, la procaína, por ejemplo, se utilizó durante mucho tiempo en hospitales para estabilizar el organismo, ¿no? Después de una cirugía, por ejemplo, grandes cirugías, les ponían procaína. ¿Por qué procaína? Primero porque es de los primeros anestésicos locales que se descubrió, en 1904, Einhorn. Entonces, claro, la procaína, hay mucha literatura de hace muchos años porque era el anestésico local, ¿no? Entonces se aplicaba mucho también intravascularmente y ayudaba a mantener las constantes fisiológicas en pacientes gravemente enfermos y posquirúrgicos, ¿no? Después apareció la lidocaína, pues como unos 40 años más tarde, y con lidocaína también se hacen muchas aplicaciones endovenosas. Entonces, cuando se aplica a nivel sistémico, básicamente es para ayudar a una mayor regulación de las funciones fisiológicas y también puede tener, evidentemente, un efecto a nivel emocional, a nivel central, personas con mucho dolor, personas con disautonomía, por ejemplo, les puede ayudar mucho, ¿no? Sí, realmente hay muchas indicaciones para la aplicación sistémica endovenosa del anestésico local. Gracias por el comentario. David, felicitaciones por tu libro. Muchas gracias por ofrecernos esta obra maestra, lograr recopilar tanta información importante. Como estabas comentando, no hay muchos libros sobre este tema a nivel mundial. Y tienes el instituto, tienes ahora el libro, la Fundación para la Investigación. Quería saber a dónde vas, cuál es el próximo proyecto en esta vía de la terapia neural. ¿A qué apuntas para seguir esa pasión de la terapia neural? Pues yo creo que es la investigación. Creo que hemos hecho un libro, Mónica, entre todos, que es el libro de la terapia neural. Entonces, yo creo que, claro, para mí, y además es que, claro, es un libro que ya no es solo el contenido, ni la coherencia que tiene todo el libro, es como está editado también.
está editado de una manera que ya simplemente, aunque no sepas leer, ya digo, ¡hala, qué bonito!, ¿no? Qué pedazo libro bonito, ¿no? Ni que sea, a veces digo, no sé, pues para sujetar bien algo va bien, porque además es que es voluminoso, ¿no? Está muy bien editado. Tiene unas ilustraciones que no teníamos. Ahí hubo un gran trabajo, por ejemplo, en la ilustración de este libro, porque, claro, necesitamos ilustraciones concretas, ¿no? Entonces, claro, tener a disposición la ilustración de la editorial para conseguir esos dibujos estuvo muy bien, ¿no? Y además es un libro que tiene vídeos, o sea, vídeos. Claro, que tendría que ser lo normal, ¿no? Pues, bueno, pero no es lo habitual. Entonces, tiene unos vídeos con más de 100 técnicas para que el profesional le pueda acompañar en su formación y actualización, ¿no? Entonces, claro, esto ya lo que hemos hecho es de una gran envergadura. Entonces, claro, otro libro para mí no tiene sentido, pero sí mejorarlo, ¿no? Reeditarlo en unos años para mejorarlo en lo que aprendamos, ¿no? en nuevos capítulos o mejorarlos o lo que sea. Pero claro, tiene que haber otra faceta, ¿no? Y la faceta para mí un poco es la investigación para trabajar en un campo y otro, pues como ha dicho Marcel también, es salir de ahí y de la medicina, ¿no? Es decir, tenemos que ir a conferencias que no sean de medicina. Pero también tenemos que hablar en conferencias que no son de medicina. Es decir, me acuerdo, hace poco fui a Estambul en un congreso de odontología y nos invitaron, me invitaron a mí, era el único no médico ahí, ¿no? Hay no odontólogo ahí también estabas tú. El único no odontólogo. Entonces, claro, poder hablar como médico en un congreso de odontología tendría que ser lo normal, porque estamos hablando de pacientes, no de bocas. Es que no hablamos de bocas, hablamos de pacientes que tienen boca, ¿no? Entonces, esta hiperespecialización hace que, claro, que un médico ahí parezca extraño que esté hablando, ¿no? Pero estás dando el discurso de la terapia neural desde el punto de vista holístico. Entonces, lo que debería pasar también es que nosotros podamos hablar desde esa perspectiva también en entornos no médicos y que también invitemos a no médicos en nuestros congresos. Me acuerdo en un congreso que hicimos en el año 1998 en Barcelona y invitamos a un señor que era solucionador de conflictos internacionales, ¿no? Y invitamos también a un filósofo, pues porque nos ayudan a entender, a fin y al cabo, el ser humano y su entorno, porque ¿qué es lo que tratamos si no? Por lo tanto, tenemos que aprender todo esto. Entonces, el proyecto, en parte, lo que pasa es que a mí yo no me veo tanto en eso, pero sí igual en el de la investigación. Y en eso estamos. Aquí teníamos, por ejemplo, la posibilidad igual de hacer un estudio en el Instituto Guttmann de Barcelona, un instituto de neurorehabilitación pionero en el mundo, ¿no? Potente, no pionero en el mundo, pero sí pionero, lo fue en su momento pionero en España y sigue siendo una gran referencia en todo el mundo. Entonces, como yo soy un poco burro en algún aspecto, ¿no? Yo si me tropiezo, entonces, claro, llevo años con el tema de investigación, no es fácil. Hemos diseñado estudios que después no hemos podido llevar a cabo porque no hemos tenido fondos. ¿No? Uno fue durante el COVID. Pero entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer un doctorado. Entonces yo a mis 56 años estoy pendiente de que me digan si me aceptan para el doctorado en la Universidad de Barcelona. Hice mi solicitud. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer un estudio bien diseñado en un hospital potente y si este estudio sale bien, pues podemos hablar con mayor rigurosidad. Pues en eso estoy. Qué bien. Para tranquilizar a aquellas familias, ¿a partir de qué edades se puede aplicar la terapia neural? ¿A quién se puede hacer terapia neural? ¿A partir de qué edad? A partir de que ya ha salido. Cuando ya ha salido del canal del parto ya se puede. Realmente, a ese muchacho que está ahí, que es mi hijo, le pinché cuando tenía 15 días. Y le dije, Eloy, lo siento, tu padre no sabe hacer nada más. Eloy no dormía, lloraba continuamente. Pensábamos que tenía cólicos abdominales. Y yo le dije, Eloy, ¡pam! Entonces ya le hice unos pinchacitos en la barriguita, ¿no? Tenía 15 días. Tenemos experiencia en pinchar a bebés, evidentemente hay que adaptar. En el libro, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a situaciones específicas como niños, muchachas adolescentes, porque claro, hay que adaptar a cada caso, ¿no? Mujeres embarazadas, lactancia, hay que adaptar la terapia neural a cada situación, ¿no? Entonces, los bebés enseguida ya se pueden hacer, pero también hay que hacerlo de una manera adecuada para el bebé, ¿no? A ti. Nos pensábamos que era la última pregunta, pero queda una más.
Pues bueno, yo quiero explicar mi experiencia. Yo soy un paciente con una lesión medular desde hace 30 años y en 2020 me llevan en Guttmann, conozco a la doctora neuróloga también. En 2020, a raíz de coger el COVID, cogí una colitis ulcerosa. Y allí fue cuando conocí a David, porque yo era refractario a todos los tratamientos y mi doctora de médico de cabecera, que es más que una doctora para mí, me trajo un día a David al Taulí y yo no lo conocía de nada y aluciné. Mi mujer es odontopediatra, es dentista, y mi mujer alucinaba cuando me pinchaba, pero alucinamos más por la manera de ser de David. De forma increíble, venía a visitarme al Taulí, a pincharme. Yo fui mejorando de la colitis, ya estaba en proceso de ostomización y estoy seguro que gracias a él no estoy ostomizado. Y después, conforme me iban dando brotes, porque era refractario a todos los tratamientos, como os he dicho, venía a mi casa a pincharme y bueno, o sea, yo a David lo comparo como los grandes descubridores de los pioneros antiguos que se embarcaban en naves para descubrir nuevas tierras cruzando los océanos o en las selvas o en los polos o en el espacio. Es un pionero, es un valiente. Y mi abuelo siempre me decía, Freddy, tú lo que siembres será lo que recojas. Y David, tú lo que has sembrado, que ha sido mucho bien, es lo que vas a recoger. Y estoy seguro que este libro va a ser el inicio de muchas cosas. Y yo te quiero dar las gracias por tu generosidad, por tu paciencia, por cómo eres y por el corazón tan grande que tienes que no cabe en esta sala. Gracias, Freddy. Realmente, yo, cuando le he dicho a Mónica antes, ella me preguntaba, ¿y qué tipo de público hay? ¿No? Para saber si, claro, yo tengo que hablar con terminología médica, son todos médicos, cosas aquí. No, lo que hay es gente en la que resonamos, ¿no? Resonamos. Y lo que has contado tú de venir, que vine al hospital a pincharte porque te querían poner un tratamiento pues más agresivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? También fue porque te lo dijo una doctora, tu doctora, amiga mía, ¿no? Entonces, fíjate cómo círculo es. Y también hubo un médico en el hospital que lo permitió. Ese médico en el hospital también permitió que hiciéramos eso, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que resonamos aquí. En terapia neural, realmente, el rollo que tenemos en los médicos que hacemos terapia neural, y odontólogos, enfermeras y tal, es realmente porque también compartimos eso. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, la terapia neural, la frase que has leído antes, la terapia neural, sin esto, sin ser capaces de vivir la medicina desde esta manera, se queda en una técnica. Entonces, no estamos hablando de una técnica, de unos protocolos para pinchar, y por eso el libro tiene tantas páginas. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quiero darte las gracias por dejarme estar a tu lado en el nacimiento de el libro. Estoy contenta de mi cicatriz. Gracias, David. Gracias.